Comer 5 veces al día o cada 3 horas nos está alejando de ser saludables. Nunca gozaremos de buena salud si nos alejamos de todo aquello que nos hizo evolucionar y por ende cada vez estamos más cerca de las enfermedades. Una de las herramientas que nos ha acompañado durante nuestra evolución es el ayuno intermitente. Y no se trata de dejar de comer, sino en tener un control en cuándo vamos a comer. Y por ende le damos a nuestro cuerpo la oportunidad de hacer lo que mejor sabe hacer: repararse, equilibrarse y funcionar con claridad. Lo que te voy a decir hoy seguramente va a contradecir todo lo que habías escuchado sobre nutrición. Así que empecemos. Hemos evolucionado viviendo ciclos naturales entre la escasez y la abundancia. Comíamos cuando podíamos, no cada 3 horas, y mucho menos teníamos refrigerador ni un supermercado a la mano. Pero hoy, en pleno siglo XXI, tenemos la creencia de que si comemos 5 o 7 veces al día vamos a estar más saludables, que si no desayunamos no vamos a tener energía, incluso que podemos llegar a perder músculo. Pero el resultado de esto es que tenemos personas con más niebla mental, más inflamaciones, desbalances hormonales y una dependencia por la comida. Por lo tanto, el ayuno no es una dieta, es una adaptación para la supervivencia. Esta presión evolutiva grabó en nuestro ADN la capacidad de pasar periodos sin alimentos. La ciencia ha demostrado que el ayuno es un activador del interruptor metabólico, en donde pasas de quemar los carbohidratos a quemar la grasa almacenada y por ende producir cuerpos cetónicos. Pero a su vez se inicia un proceso de reciclaje celular, que es la autofagia, en donde los componentes que están dañados pueden eliminarse y reciclarse para formar otros componentes y por ende disminuir así las enfermedades. El ayuno no es una panacea, es algo que nos ha acompañado durante toda nuestra evolución. Incluso muchas personas lo hacen de una manera inconsciente. En promedio, las personas tienden a cenar a las 7 de la noche y a desayunar a las 7 de la mañana. Durante todo este tiempo que seguramente has estado descansando o durmiendo, hiciste 12 horas de ayuno y no te diste cuenta. Los beneficios del ayuno están realmente comprobados por la ciencia y van mucho más allá de la pérdida de peso. Tiene que ver más con la optimización del funcionamiento de nuestro cuerpo. Pero antes de hablar de los beneficios, hablemos sobre qué es el ayuno. El ayuno intermitente es un patrón de alimentación basado en límites de tiempo, en donde en un periodo del día vas a comer y en el otro periodo vas a hacer ayuno. El más frecuente es el de 12-12, es decir, por 12 horas vas a tener una ventana de alimentación y 12 horas vas a tener un ayuno. Sin embargo, hay diversidades de ayuno, los cuales, dependiendo de las horas, vas a tener diferentes beneficios. Pero ojo, el ayuno intermitente no es un permiso para comer basura. Es importante cuando comes, pero también lo que comes. Ahora sí, llegó el momento de hablar de los beneficios del ayuno intermitente. En primer lugar, mayor sensibilidad a la insulina. Cuando hacemos ayuno, nuestros niveles de insulina caen y nos volvemos más sensibles a ella. Esto le permite a nuestro organismo gestionar mejor los carbohidratos, almacenar menos grasa y mejorar nuestra energía. Por ende, es vital en la composición corporal. Incluso reduce más la resistencia a la insulina que aquellas dietas que fueron de restricción calórica, incluso sin haber perdido peso. En segundo lugar, al contrario a lo que muchas personas piensan, el ayuno puede reducir nuestros niveles de hambre y por ende favorecer nuestro control calórico. En tercer lugar, aumenta la hormona de crecimiento, importante en la reparación y en la regeneración celular, pero también nos permite quemar grasa y preservar o aumentar la masa muscular. Pero ojo, esto es si en la ventana de alimentación logramos nuestro requerimiento proteico. En cuarto lugar, reducción del estrés metabólico y de la inflamación. El ayuno ha demostrado disminuir los marcadores de inflamación, que son un factor crucial en las enfermedades crónicas. Además, un cuerpo menos inflamado es un cuerpo que se recupera más rápido y funciona mejor. Entre otros beneficios es que se favorece la autofagia, se limita el crecimiento de las células tumorales, mejora la plasticidad neuronal, aumenta el CIR3, que es la proteína de la juventud, y así reducimos la mortalidad. Además, se reducen los triglicéridos, mejorando el perfil lipídico y el riesgo coronario. Fortalecemos el sistema inmunológico, incluso se han visto mejorías
en el rendimiento físico y en la parte cognitiva. Pero esto no ocurre de la noche a la mañana. Debes reentrenar a tu cuerpo a ese hábito perdido. En resumen, las personas que no deberían dudar de hacer ayuno intermitente son aquellas que tienen sobrepeso u obesidad, aquellas que buscan definición de masa muscular, que tienen enfermedades cardiometabólicas, que tienen cáncer, incluso aquellas personas que tienen diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina. Por lo contrario, las personas que nunca deberían hacer ayuno intermitente son las personas embarazadas o en periodos de lactancia, los niños menores a 18 años, personas con índice de masa corporal menor a 18.5, personas con trastornos de la conducta alimentaria o con enfermedades crónicas graves como diabetes tipo 1, insuficiencia renal o insuficiencia hepática. El secreto para adquirir como hábito al ayuno es adaptarlo a tu estilo de vida. Mientras menos cambios generes en tu día a día, más fácil será generar un hábito. Existen múltiples formas de hacer el ayuno, las cuales van de 12 horas de ayuno a 12 horas de una ventana de alimentación y puedes ir avanzando a una 14-10, 16-8, 18-6 o 20-4. El primer número te va a indicar tus horas de ayuno y el segundo número te va a indicar tu ventana de alimentación. Por ejemplo, si decides hacer el de 16-8, tienes en el día 16 horas de ayuno y 8 horas para poder comer. Un ejemplo sería, si cenas a las 6 de la tarde, cuentas 16 horas, de 6 a 6 van 12 horas, 7, 8, 9, 10, a las 10 de la mañana te tocaría hacer tu primera comida. Recuerda, el ayuno no siempre es saltarse una comida, es acumular tu requerimiento en esa ventana de alimentación que estás decidiendo hacer. Aunque no hay fórmula mágica, ten en cuenta que somos seres diurnos y que nuestra digestión es mucho más eficiente en la mañana, por lo que te recomiendo priorizar el ayuno nocturno, es decir, cena más temprano y desayuna un poquito más tarde. Como dato interesante, ten en cuenta que los beneficios del ayuno van a estar relacionados con las horas que decidas hacerlo. Como mínimo se requiere de 13 horas para generar protección celular y menor mortalidad. Y si quieres aumentar tu quema de grasa, tu sistema de autofagia, es importante que hagas un ayuno mayor a 16 horas. Pero ahora, ¿hombres y mujeres pueden hacer la misma cantidad de horas de ayuno? La respuesta es no, porque hormonalmente somos muy diferentes. En el caso de los hombres que tienden a tener un perfil hormonal más lineal, el ayuno de 16-8 les va a beneficiar, ya que genera una liberación de la hormona de crecimiento y una quema de grasas adecuada. Además, debes tener en cuenta que tu requerimiento debe adaptarse a tu ventana de alimentación para que logres ver mayores efectos. En cambio, las mujeres necesitan un enfoque más suave y flexible, sobre todo en aquellas en edades fértiles. El eje hormonal femenino es muy sensible a las restricciones calóricas y al estrés. Por lo tanto, un ayuno muy agresivo puede verse como una amenaza de inanición y por lo tanto generar un descontrol hormonal. La clave está en sincronizar el ayuno con tu ciclo hormonal. Por ejemplo, está la fase folicular, la cual va desde el día 1 de la menstruación hasta el día número 14. En esta fase tenemos los estrógenos elevados y por lo tanto podemos hacer ayunos un poquito más prolongados, entre 14 a 16 horas. Mientras que en la fase lútea, la cual va del día 15 al día 28, tenemos la progesterona más elevada y el cortisol más sensible. En este caso te recomiendo hacer ayunos un poquito de menos horas, entre 12 y 14 estaría bien. Por esta razón, aquellas mujeres que están en perimenopausia o en menopausia, es importante que no abusen del ayuno intermitente, ya que puede ocasionar un descontrol en la parte hormonal. Y si quieres hacerlo, te recomiendo que acudas a un especialista. En resumen, en personas sanas se ha visto entonces que los hombres se van a beneficiar más en ayunos mayores a 16 horas y en las mujeres en ayunos promedio de 14 horas. Y seguramente te estarás preguntando, pero entonces, ¿qué voy a consumir? ¿Cómo se hace el ayuno intermitente? Y aquí te va la respuesta. ¿Qué vamos a consumir durante el ayuno? Básicamente 4 cosas: agua, café, té y caldo de huesos. Pero ojo, no es café con leche, no es café con edulcorante, es netamente estos grupos de alimentos como te los describí. Ahora, ¿qué vamos a comer al momento de romper el ayuno? Este es el momento más importante y es donde todo el mundo comete el error, donde tienden a desayunar arepa con jamón y queso, panquecas con mermelada, croissant,
sándwich, incluso yogur con granola y miel. Y aquí acabas de sabotear todo lo que hiciste. Le estás dando a tu cuerpo una carga de glucosa violenta, justo cuando más sensible está. Pero prepárate, luego de ese pico viene una gran caída y aparecen todos esos síntomas que seguramente estás sintiendo, como niebla mental, antojos por carbohidrato en la noche, distensión abdominal, entre otros. Por lo tanto, un plato de comida ideal al momento de romper el ayuno es aquel que tenga mucha proteína de origen animal para darle la señal de recuperación muscular y mucha grasa saludable para evitar los picos de insulina. Un ejemplo clásico puede ser una omelette con espinaca y un trozo de aguacate. Ten en cuenta que la forma en la que inicias tu día va a determinar en cómo lo vas a terminar. Si inicias con una carga de carbohidratos altamente procesados, seguramente vas a terminar muy ansioso. Pero si inicias tu día con una carga de proteínas adecuada y grasas saludables, es posible que termines el día más saciado y con energía. Si has llegado hasta acá es porque quieres intentar hacer ayuno intermitente y aquí te dejo un plan de acción de 7 días. Te recomiendo que no empieces el ayuno más radical, como lo es el de 16-8. Recuerda que el ayuno es una habilidad que se entrena. Mi plan de acción es el siguiente. Durante el día número 1 y el día número 2, practica un ayuno de 12-12 para que le des a tu cuerpo un descanso digestivo. Durante el día número 3 y el 4, realiza un ayuno de 13 horas y anota cómo te sientes. Durante el día número 5 y 6, te recomiendo que empieces a aumentar de 14 a 16 horas y notes si puedes seguir tolerándolo, para así en el día número 7 poder mantenerte con el que mejor te sentiste. Así que esta semana tienes tarea, practica este plan de acción y coméntame cuál fue el día que mejor te sentiste. En conclusión, nuestro cuerpo está perfectamente adaptado para funcionar en ayunas. El patrón de alimentación que más te conviene es el que se adapta a tu estilo de vida. Si ayunas y sientes más claridad, entonces hazlo. Si ayunas y te frustras, entonces no te esfuerces, pero no dejes de probar esta herramienta con la que hemos evolucionado. Soy Milena Randisi, inmunonutricionista, educadora en diabetes y con más de 10 años de experiencia. Y si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, activar la campanita y recuerda, el ayuno es una herramienta con la que hemos evolucionado y hoy en día la ciencia ya nos está respaldando.